Jóvenes, ¿qué tal tengan ustedes? Muy buenos días. Estamos en la 17ª semana pues de sesión de clase correspondiente al curso de lenguaje. Bueno, este curso está dirigido para cuarto grado de educación secundaria. ¿Ya? En la clase anterior, jóvenes, habíamos realizado sobre los determinantes, los tipos de determinantes y en qué consistía cada uno de ellos. Uno de los terminantes, en todo caso jóvenes, más importante que habíamos tocado era pues en todo caso el artículo. ¿Ya? El artículo. Entonces, el artículo también es un tipo de determinante, la cual también hay que tomarlo en cuenta, los jóvenes. Entonces, ahí está, hemos hecho, ¿no? Los determinantes. ¿Jóvenes? Y hoy vamos a hacer sobre la normativa, jóvenes, de los determinantes. ¿En qué consiste la normativa de los determinantes? Entonces ahí está. En primer caso, pues el artículo jóvenes es la palabra que carece de significado. Hay que mencionar sobre el artículo. Morfológicamente es variable porque sufre accidentes gramaticales de género y número el artículo. Y sintácticamente pues funciona como modificador directo del sustantivo. Un artículo siempre va a ser un modificador directo del sustantivo. Lexicológicamente es una categoría de inventario cerrado el artículo, ya que es difícil incorporar más palabras a su inventario, ¿no? Entonces ahí está, es más difícil pues, incorporar palabras a su inventario. Los artículos por excelencia jóvenes son pues en género masculino, el, en singular, los en plural, femenino la, las en plural, neutro, lo. Entonces, ¿no? Vamos a conocer algunas funciones sobre el artículo. El artículo como femenino, dice, ¿ya? Como femenino. Entonces, habíamos explicado, ¿no? Que masculino es el, los, femenino la, las y neutro lo. Ahí está, lo. Entonces, no hay que equivocar, jóvenes. Entonces, algunas confusiones con algunos pronombres personales. Por ejemplo, los pronombres lo, los, la y las se diferencian de los artículos porque acompañan a los verbos en posición proclítica. Por ejemplo, pues lo bello. Lo bello. Ah, bello es un adjetivo, es un sustantivo. Lo es un artículo. Pero digo, lo llevaron. Ah, no. No, lo llevaron ya sería un pronombre, porque los pronombres siempre van a ser acompañados de quién? De los verbos en posición proclítica. Ahí está. Los recuerdos. Recuerdo sustantivo, los artículo. Y si digo los encontraron, los pronombres encontraron, en todo caso es un verbo encontrar. Ahí está. Entonces hay que tener mucho cuidado. La princesa, puede ser. Princesa sustantivo, la, en todo caso, artículo. Pero si digo la amé, la pronombre. Entonces, jóvenes, hay que tener eh, mucho, mucho ojo en estos o en estos tipos pues, de ejercicios del artículo. El artículo como femenino. Aparece delante de sustantivos femeninos que empiezan con A tónica. Ah, ya. Si hay una palabra que va a empezar con A, ¿ya? No solamente va a empezar con la letra A, sino puede empezar con H, pero el sonido es A. A eso se le dice artículo femenino. Por ejemplo, el alma. Ah, profe, pero el alma, pero él no era para masculino, profesor. Ojo, solamente él va a cumplir el rol de femenino cuando va a iniciar, jóvenes, cuando va a iniciar, ¿no? Una sílaba tónica, atónica. Arma, hacha, ancla, ama. El alma, el agua, el hacha, el arma, el ancla, el ama. Ah, solamente cuando una palabra inicia con a, ese el artículo el, va a ser acompañado, va a ser pues tomado como un femenino. Ahí está. El hacha. No puede ser la hacha. ¿Por qué? Porque causa redundancia. La agua. Ah, no puede ser porque causa redundancia. Para evitar la redundancia, profesor, se pone el. Leo más. Observa. Observa. Si se añade un adjetivo entre el artículo y un nombre, cambia por el por la. Si te puedo decir el agua, pero yo voy a agregar un adjetivo. La filuda hacha. Pero no sería el hacha, el fluida hacha.
Ah, jóvenes. Miren, fíjese acá. Si cambia, ¿no? Si entre el artículo y en todo caso el nombre hay un adjetivo, filuda, ¿no? Que es un adjetivo, profesor, y este es en femenino, pues el artículo va a cambiar el por la. Ya no se dice la hacha, el, no, ya no se dice el hacha, sino la hacha, es decir, la fluida hacha. Entonces sí va a haber un adjetivo. La alma es el alma, no se dice la alma. Pero profesor, purísima, estoy agregando un adjetivo. Si agrego un adjetivo, esta cambia el por la. La purísima. Entonces hay que tener mucho cuidado en esos jóvenes, mucho cuidado en esos usos del artículo. En muchos casos, pues algunos pueden tomarlo como algo no importante, poco importante, pero sí tiene mucha importancia para poder entender mejor, ¿no? Un texto, una expresión oral, para que la comunicación sea más fluida y obviamente pues tienes que saber estos normativas del artículo. ¿Ya? Entonces ahí está, ahí está. Sigamos. Determinante único para varios sustantivos. ¿Cómo es ese determinante único para varios sustantivos? Ahí está. Se emplea un solo artículo definido para varios sustantivos. Cuando los sustantivos coordinados, ojo, dice coordinados, y ahorita vamos a explicar, se refieren a la misma cosa o persona. En este caso, el artículo debe concordar con el sustantivo más cercano. Por ejemplo, dice, esta es la manera de preparar la mamadera o biberón. Esta es la manera de preparar la mamadera o biberón. Artículo definido para varios sustantivos. La madera o biberón. Entonces, profesor, la puede servir para la mamadera o también, ¿no?, el biberón. Entonces, profesor, ahí está. Concordar con sustantivo más cercano. Entonces, profesor, si la mamadera es femenino, pues su artículo tiene que ser femenino. Ahí está, el artículo tiene que ser femenino. Entonces tiene que concordar con el primero. Ah, pero biberón, no decir la biberón, profesor. Se dice el biberón. Ah, pero solamente va a importar que el artículo concuerde con el sustantivo más cercano. A eso se le dice. Por ejemplo, nos entrevistamos la esposa y representante legal del cantante. Con la esposa y representante. Ah, profesor, pero acá el artículo está funcionando este artículo para dos, para la esposa y representante. Pero no es la representante, es el representante, como les había explicado anteriormente. Si hay dos sustantivos que señalo por un solo artículo, esta se va a dejar guiar por la primera. Si la primera es femenino, se pone la. Si la primera es masculino, se pone el. ¿Ya? El representante. Y esposa sería entonces del cantante. Entonces, el representante. Ahí está, se pone él. Por el contrario, cuando se coordinan dos o más nombres que designan realidades distintas, lo normal es que cada uno tenga su artículo. Si esos sustantivos me representan pues realidades distintas, pongo cada uno con su artículo. Consiguieron que el padre y el hijo se reconcilien ante las cámaras de televisión. El padre y el hijo, ahí está. Entonces, profesor, son realidades distintas, ¿no? Y se pone un artículo para cada uno, lo más recomendable. Remataron la casa y las acciones para pagar las deudas contraídas. La casa y las acciones. Cuando se coordinan dos o más nombres que designan realidades distintas. Entonces, ahí está, se pone para cada uno. Pero si un artículo puede servir también para dos sustantivos cuando esta pues comparten un contexto oracional. Igual. Pues, entonces, ahí está. ¿Ya? Ahí está. En todo caso, ya saben cómo poner los artículos correctamente. Muy bien, continuemos. Continuemos, jóvenes. Dice, el artículo y los nombres propios. Ah, vamos a poner los nombres propios en los artículos. Sí, también se va a poner, pero también hay normativas, jóvenes, que debemos seguir, pues, para poner los nombres respectivos a los artículos respectivos a los nombres propios. ¿Cuáles son? Los nombres propios en singular no admiten el uso del artículo. Jamás. Jamás un nombre propio puede tener un artículo, jóvenes. Yo me llamo Romer, pero no me van a decir el Romer. María, la María. No, jóvenes. En ninguno de los casos no se acepta poner artículos en los nombres, ¿ya? Salvo cuando se mencione con ellos varios individuos que comparten el mismo nombre. Por ejemplo,
El Pedro, la María son incorrectas. Ah, profesor, no se puede poner un artículo en los nombres propios. Salvo que un nombre sea compartido por varios sujetos. Por ejemplo, Miguel. Los Migueles que conociste, ingenuos y bonachones, ya murieron. Ah, si solamente está profesor en plural un nombre, por ejemplo, Romer, Romeres, no sería en todo caso porque termina en R y solamente les. Profesor Romeres sería los Rómenes, solamente cuando hay varios Romer, varios sujetos que tienen el mismo nombre, se pone pues un artículo. Y todo caso en plural. Los Migueles, los Rómenes, los Pedros, las Marías. Ahí está. ¿Ya, jóvenes? Entonces hay que tener eso en cuenta. Aparece el artículo si se interpone un adjetivo. Ah, ya. Profesor, si bien los nombres no van a tener un artículo, pero sí se va a agregar el artículo a un nombre cuando ésta es antecedido por un artículo o se interpone un, diré, adjetivo. El misterioso Pedro. Ah, profesor, no hay el Pedro. Pero si le pongo un adjetivo misterioso, ahí sí puedo poner el artículo. El misterioso Pedro. La María. Ah, no existe la María, no puedo. Pero si pongo un adjetivo entre los dos. Infeliz. La infeliz María. Ahí recién, profesor, puedo poner los artículos de acuerdo al género que me presenta. Ahí está. ¿No? ¿Fácil? Sí, estamos aprendiendo, profesor, sobre el uso del artículo. Ahí está usando correctamente. Los artículos indefinidos, en todo caso, se pueden anteponer, ¿no?, a los apellidos para asignar a los integrantes de dicha familia. La tendencia es a mantenerlos invariables. Por ejemplo, jóvenes, en los apellidos sí se puede poner. Sí se puede poner, jóvenes, sí se puede poner un artículo, pero en plural. Los Gómez. Ah, profesor, pero yo soy apellido Quispe, ¿no? Y no así los Quispes. No, se ponen los Quispe. Nada más, solamente, jóvenes. En apellidos, ojo, solamente en apellidos, el plural o el artículo va a cambiar. Plural o singular. Pero no los apellidos. Por ejemplo, si tengo Gómez, ¿cómo lo pondrías en plural? Gómez. Entonces, no hay plural de Gómez. Entonces, jóvenes, en apellido no hay plural, solamente se cambian los artículos. ¿Ya? Los apellidos se mantienen invariables. ¿Ya? Entonces, profesor, ahí está. Ahí se ponen los artículos, los Quispes, los García. Los nombres de dinastías o de familias notorias vacilan entre el singular y el plural cuando se les antepone el artículo. ¿Ya? Entonces, profesor. Entonces, van a vacilan entre el singular y plural cuando se les antepone el artículo. Los Habsburgo. Los Trastamara. Los Borbones. Los Capuleto. Ahí está, profesor. Cuando son dinastías. Y familias también pueden ir acompañados, en todo caso, ¿no?, con un artículo. ¿Ya? Y profesor, los apellidos si están en plural. No, joder, los apellidos nunca van a estar en plural, siempre van a estar en singular. Borbones o familias notorias o dinastía, por ejemplo, Borbones, no se dicen Borbones, se dicen Borbones, los Borbones. Ahí está, como ya les he explicado. Jóvenes anteriormente, los apellidos no varían en plural y singular, solamente los artículos. ¿Ya? Entonces, en esa manera nada más se pone un artículo cuando es dinastías o familias notorias. Los apellidos de mujeres famosas pueden llevar artículo. Ahí está. Los apellidos de mujeres famosas. Cualquier apellido puede llevar artículo en sí, jóvenes. La Callas, la Barcárcel. Callas es singular, la Callas. Profesor, sí. La Barcárcel. Entonces sí, puede llevar, no, en todo caso, un artículo. Los apellidos de mujeres famosas. ¿Ya? Ahora, profesor, si yo soy famoso, pero soy masculino, me va a decir el Gómez. ¿No? En todo caso, jóvenes también lo pueden decir. ¿Ya? Entonces, ahí está. Esos son artículos en los nombres propios que ustedes, jóvenes, deben no usar correctamente. ¿Ya? Ahí está. ¿Y qué más tenemos? A ver.
También tenemos uso de los numerales. ¿Y qué son los usos de numerales? Los números cardinales hasta el 30 se escriben con una sola palabra, además de todas las centenas. Profesor, cuando escribo 21, es igual, juntos. 22, juntos. 17, juntos. O no escribes 10 y 7. No, no se escribe separado. Entonces, profesor, por ejemplo, 19, se escribe juntos. Ahí está, 19. 24, miren, observen, se escribe juntos. Pero después de 29, cuando llega a 30, después del 30, 31, ahí sí, jóvenes, va a separarse. 31, 32, 33. Ay, no se van a juntar, no es 32 como dice acá. Entonces hay que tener mucho cuidado, jóvenes, cuando van a usar también uso de los numerales. Profesor. En los numerales, ¿no? Los números cardinales que son pues primero, segundo, tercero, o uno, 2, 3, ¿no? Entonces cardinales también. Cardinales, disculpen, indica número exacto, uno, 2, 3. Ordinales, sucesión numérica, primero, segundo, tercero. Partitivos indica fracción, medio, tercio, cuarto. Múltiplos indica multiplicación, doble, triple, quíntuple. Y distributivos indican repartición. Ambos, ambas, cada, sendos o sendas. Ahí está, ahí está. Entonces, profesor, en los números cardinales solo se va a escribir juntos del 10 hasta el 20, hasta el 29. Del 30 para arriba, profesor, va a escribirse separados. 19, 24. Ahí tengo 32 y no 32. Entonces están viendo, están observando. Entonces desde hoy van a escribir correctamente. Correctamente. Seguimos. Salvo octavo y sus compuestos también son ordinales. Los números formados con el sufijo avo son exclusivamente fraccionarios. Por tanto, es incorrecto su empleo con el valor ordinal. ¿Y cuáles eran los, en todo caso, fraccionarios? Medio, tercio, quinto, octavo, octava. Entonces, eso son fraccionarios. Entonces, profesor, si yo digo 16avo, no hay 16avo, no existe 16avo. Por ejemplo, son incorrectos. Quinceavo, el quinceavo cumpleaños, no se dice quinceavo cumpleaños. Ese avo solamente son para octavos, ¿no? Y todo caso para sus compuestos. ¿Ya? Ahí está. Octavos y sus compuestos. No hay otros. Quinceavo cumpleaños, no se dice quinceavos cumpleaños, es incorrecto. Es decimo quinto cumpleaños. Treceavo piso, el decimotercer piso. Esas son las maneras correctas, pues, jóvenes, de decir con el artículo. ¿Ya? Eso es lo primero que deben hacer, ¿no? Con el artículo. ¿Ya? Entonces, ahí está. ¿Qué más tenemos? El uso distributivo sendos. El uso de distributivos sendos. A ver, hay que ver. No se debe usar la expresión sendos con el sentido de muy grande o descomunal, ya que su significado es de uno para cada uno. Sendos. Uno para cada uno. Eso no es grande, no es descomunal. Por ejemplo, son incorrectos, recibió sendas bofetadas, grandes bofetadas o muy grandes bofetadas. No, descomunal bofetadas, no. Si sendo es para uno para cada uno, nos repartieron sendas copas, o sea, unas copas para cada uno. Ahí está. Nos repartieron sendas bofetadas. Ahí sí sería. Nos repartieron bofetadas para cada unas. No es grande. No es descomunal sendas. Jóvenes, solamente es uno para cada uno. Nos repartieron sendos panes. Panes para cada uno. Para eso se le usa los sendos, jóvenes. Y no se usa para otras cosas. Ahí está. Varios ordinales coordinados que modifican a un mismo sustantivo. Varios ordinales coordinados que modifican a un mismo sustantivo. ¿Cómo? Cuando varios numerales ordinales, cuando hablamos de ordinales, es indica sucesión numérica, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, etcétera, modifican a un mismo sustantivo, designan forzosamente una pluralidad de seres, pues cada ordinal señala un elemento distinto dentro de una serie. Si los ordinales van pospuestos, lo normal es que el sustantivo vaya en plural. Por ejemplo, el ascensor llegó abarrotado desde los sótanos, primero y segundo. Profesor. Acá dice hay varios numerales ordinales modifican. Ordinales modifican coordinados a un mismo sustantivo. Entonces, profesor,
Los ordinales son primero y segundo. Ah, y estos van a modificar ¿a quién? A un sustantivo, sótano. Pero jóvenes, cuando hay plural no hace primeros y segundos, sótanos, sino hay sótanos en el primer y segundo piso. Entonces, primero y segundo, que son los números ordinales, mantienen, ¿no?, el singular y solamente se va a escribir en plural. ¿Cuál? El sustantivo. ¿Ya? Sustantivo. Entonces, profesor, si los ordinales van después del sustantivo, el sustantivo tiene que ir en plural. ¿Ya, jóvenes? Entonces, también hay que tener mucho cuidado en estas cositas. Muy bien, jóvenes, hemos aprendido pues las normativas del, en todo caso, del artículo o de los determinantes. Espero pues, jóvenes, que hayan aprendido un poco y nos vemos más tarde en su plataforma Zoom. Que tengan un buen día.